Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las... Buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista Fe y Gracia. Hoy, domingo 5 de abril del 2020, damos gracias a Dios por la oportunidad de poder vernos a través de este medio. Si bien es cierto, no podemos juntarnos actualmente por las medidas que se han puesto a través de este virus que a nivel mundial ha afectado, pero damos gracias a Dios que tenemos la oportunidad de poder juntarnos a través de este medio y alabar a Dios. Vamos a iniciar nuestro culto dominical y les voy a pedir que inclinen sus rostros para orar. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, damos gracias porque nos permites a través de estos medios poder alabar tu nombre, sentirnos juntos, Señor, y escuchar tu palabra. Quédate con cada uno de los miembros de la Iglesia Bautista Fe y Gracia y con cada persona que está oyendo este mensaje, Señor, y estas alabanzas. Permite que tu nombre sea glorificado y que a través de cada circunstancia el testimonio de cada uno de los miembros pueda salir avante para que más gente te conozca. Llévanos en el hueco de tu mano. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. A continuación vamos a tener un breve periodo de alabanza y vamos a entonar el corito que dice: mirad cuál amor nos ha dado. Acompáñenos y desde sus hogares vamos a cantar todos juntos. Bueno, hermanos, vamos a tener el tiempo en este momento de la lectura bíblica y les voy a pedir que abran sus Biblias y que busquen el pasaje de Isaías 38, versículos del 1 al 8. Voy a dar unos segundos para que ustedes puedan buscar este pasaje. Dice así: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás.
Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes, ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Dios bendiga su palabra. Vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Dios y vamos a tener un corito más. El corito Quiero cantar una linda canción. Les pedimos que desde casa podamos entonarlos. Una vez que ya disfrutamos de los cantos y de la lectura bíblica, vamos a tener a continuación un canto especial a cargo de nuestra hermana Berta Reyes. Les pedimos que lo escuchen y que esperamos que sea bendición a sus vidas. Por la vida
abra paso a Jesús. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella dolorosa es la vida como oveja, vino Cristo el Señor. Y fui y quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vida dolorosa del Calvario ya morí. Jerusalén su sangre vertió para dar salvación al que cree en vida dolorosa en la vía del dolor, como oveja vino Cristo el Señor. Y fui y quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario fue morir. Bueno, hermanos, después de haber escuchado este hermoso canto, vamos a darle el tiempo a la predicación de la palabra por medio de nuestro pastor, el hermano Cristóbal Jiménez, y les pedimos que pongamos atención. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de volver a estar con ustedes a través de este medio. Es una gran bendición el poder llegar hasta sus hogares en esta situación en la que nos encontramos, pero creemos que podemos honrar al Señor a través de los himnos que se pondrán y a través de los signos que entonemos, a través del escuchar la palabra del Señor. Yo creo que es una bendición el hecho de que podamos estar conectados, por lo menos en espíritu, saber que estamos escuchando la palabra de Dios y estamos siendo edificados. Hay situaciones que a veces nos separan, yo diría, hay complicaciones que a veces hacen posible que tengamos que separarnos y extrañamos obviamente el hecho del saludo, el abrazo, la consideración y el compañerismo. Cada vez que tengo la oportunidad de ver en las redes sociales algún comentario de extrañamos o les extrañamos o nos volveremos a abrazar, pues obviamente entra el pensamiento, el sentimiento de que esperamos muy pronto esto pase y podamos lograr estrechar nuestras manos como lo hacíamos anteriormente. Por lo pronto estamos aquí, pero esto me hace recordar siempre que a lo mismo que nosotros anhelamos estar reunidos, abrazarnos y saludarnos, el apóstol Pablo, cuando ya estaba en sus últimos días, le escribió a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 9, y le dijo: procura venir pronto a verme. El anhelo de Pablo era que Timoteo fuese a verlo. Bueno, yo creo que el anhelo nuestro será que procuro ir pronto a verte, y espero que eso pueda ser muy pronto. Esperamos en el Señor que así sea. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar con nuestro sermón de esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, por el perdón que tú nos das, Señor, y por darnos la oportunidad de estar
reunidos a través de este medio para escuchar el mensaje de tu palabra. Gracias, Dios, por lo que tú permites que suceda en este mundo, porque nos hace reflexionar respecto a nuestro andar, respecto a nuestra vida delante de ti. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Amén. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, los versículos 16 al 20, narran una parábola del Señor Jesucristo, o dicha por el Señor Jesucristo, donde dice que había un hombre rico, cuya heredad había producido mucho. Y este hombre, al ver la producción de sus frutos, llegó el momento en que empezó a pensar, ¿qué haré? ¿Dónde voy a guardar todos mis granos? ¿Dónde voy a guardar todas mis cosechas? Ya sé, derribaré mis graneros, dijo este hombre, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. No sabía este hombre cuál era el pensamiento de Dios. Ese era su sentir. Él quería gozarse en todo aquello que había acumulado. Pero la palabra de Dios dice que Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Desafortunadamente, esta es la triste realidad en nuestro mundo y de muchas personas. Estamos centrados propiamente o arraigados propiamente en todo lo de esta vida, pensando que vamos a vivir muchos años. Sin embargo, esta parábola nos narra que la voz de Dios le dijo a este hombre, piensa en esto, que hoy puede llegar el momento en que ya no sigas viviendo. Por lo tanto, va a llegar ese momento en que nosotros tenemos que enfrentarnos a este evento de la muerte, donde tenemos que estar preparados, donde tenemos que estar conscientes que puede llegar. Algo similar, a lo menos en cuanto al anuncio y aunque otro evento distinto, a un rey de la Biblia, del reino de Judá, se le dijo también algo así. Y me refiero al rey Ezequías. Este rey, cuya historia se encuentra registrada en el segundo libro de Reyes, en los capítulos 18 al capítulo 20, y en el segundo libro de Crónicas, del capítulo 29 al 32, y en el libro del profeta Isaías, del capítulo 36 al capítulo 39, a este hombre se le dijo, o a este rey, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y en esta tarde he tomado precisamente el pasaje de Isaías 38, del 1 al 8, y le he titulado a este mensaje, poniendo en orden tu vida. Poniendo en orden tu vida. Necesitamos reflexionar a cada momento, creo yo, no solamente cuando hay esta situación o estas situaciones de alarma mundial, sino a cada momento tenemos que reflexionar que hoy puede ser nuestro último día. No sabemos eso en realidad, pero siempre tenemos que pensar que puede llegar ese momento tan inesperado para nosotros. Cuando uno lee esta porción de la Escritura, en Isaías capítulo 38 del versículo 1 al 8, puede uno darse cuenta que lo que el profeta Isaías ha hecho es predecir de parte de Dios o darle a conocer al rey Ezequías de parte de Dios su eventual muerte. Pero también la gracia y la misericordia de Dios para con él al responder a su oración, porque Dios le concedió otros años más de vida. En ese sentido hay un planteamiento muy sencillo, pero yo creo muy profundo. Y es lo que plantea Dios precisamente, el planteamiento que Dios le hace al rey Ezequías. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Tal vez nosotros en unas cuantas palabras, al mirar esta expresión, podemos sentir que no tiene mucho peso, pero era una expresión con tanta profundidad, con tanta dirección y puntualidad, que a cualquier persona pudiera haber simbrado, si es que le tocara oír de parte de Dios,
estas mismas palabras. Pero ¿qué es lo que debemos analizar de este planteamiento divino? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros como personas, como seres humanos, como familias incluso, de lo que Dios está planteándole al rey Ezequías? De esta expresión podemos derivar tres verdades y analizarlas a la luz de este planteamiento que Dios le hace al rey Ezequías. Planteamiento que tal vez nunca lo vamos a escuchar de parte de Dios hacia nosotros de esta forma, pero Dios lo ha dicho de otra manera. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de esto, porque la expresión ordena tu casa habla de poner precisamente cada cosa en su lugar, de arreglar situaciones, circunstancias, detalles que posiblemente a veces nosotros dejamos pasar por alto. Cosas tan insignificantes, cosas tan sencillas a veces las dejamos pasar pensando que eso no va a afectarnos más allá. Pequeñas insinceridades en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, entre la relación de padre e hijos, a la postre provocan más problemas que beneficios. Por eso tenemos que considerar lo que la palabra de Dios nos dice y aprender de ella. La primera verdad, basada en esta expresión, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás, es el llamado a la reflexión de lo efímero que es la vida. Y quiero ir explicando esto paso a paso para poder entender esta expresión que Dios le da a través del profeta Isaías al rey Ezequías. Son palabras fuertes, son palabras directas, son palabras que probablemente ninguno de nosotros las estuviera esperando y mucho menos soportaría escucharlas. No era un aviso normal, no era un aviso que se había colocado en un panfleto o en una hoja de papel y se había pegado en la puerta del cuarto del rey Isaías, y mucho menos era esperado. El rey Ezequías fue un rey ejemplar según la palabra de Dios. Fue un hombre entregado y que luchaba siempre por permanecer íntegro delante de Dios. La palabra del Señor nos dice que así era este rey. Pero estas palabras, dichas por el profeta, debieron haber simbrado todo su ser. Han de haber desencajado el rostro de este hombre, porque él no estaba pidiendo morir. Aunque la Biblia, en el versículo 1, dice que en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Él estaba enfermo, según la palabra de Dios, pero él no estaba pidiendo morir, porque seguramente él tenía proyectos como rey. Él pensaba en el reino, en las conquistas, en las batallas, en cómo llevar al pueblo hacia Dios incluso. Probablemente tenía planes como esposo, aunque no se menciona su esposa en estas narraciones. Probablemente sí tenía proyectos como esposos. O tal vez tenía proyectos como padre, aunque todavía en este momento no tenía hijos. Pero no estaba deseando morirse de ninguna manera. Esto me hace pensar en algunos personajes que la palabra de Dios menciona, que realmente ellos desearon morirse. Ellos pedían la muerte, pero en el caso de Ezequías no. Por ejemplo, Moisés, aquel hombre que Dios llamó para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, sacarlos de la cautividad de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Este hombre que cuando Dios lo llamó comenzó a poner pretextos de que él no podía, que él era hombre de fácil palabra, y Dios tuvo que convencerlo, Dios tuvo que trabajar en él, y Moisés emprendió el viaje con el pueblo de Israel. Pero llegó el momento en que el pueblo de Israel comenzó a quejarse, comenzó a decir y a añorar todo aquello que habían dejado en Egipto, los manjares que comían en Egipto, y algo muy propio que dice la palabra de Dios en Números capítulo 11, versículo 14 y 15, que Moisés, al ver toda esta rebelión del pueblo hacia Dios, que estaban cansados de comer el maná que Dios les había proporcionado, él dijo estas palabras: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía.
y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. La petición de Moisés era entonces: Señor, esto es demasiado para mí. Este pueblo es rebelde, no se sujeta a ti y no considera mi liderazgo y siempre se está quejando. No puedo solo. Si tú lo haces así conmigo, Señor, mejor quítame de esta vida. Aunque posteriormente la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés dónde iba a morir y le ordenó subir a ese monte donde murió precisamente. Pero no estaba pidiendo morir porque tuviera una enfermedad. Tal caso fue el de Jonás también. Jonás, según la palabra de Dios, fue el hombre que Dios llamó para ir a predicarle a los ninivitas. Y Jonás no quería, se rehusaba. Posteriormente Dios tiene que obrar de una manera tan extraordinaria para llevar a este hombre al punto de reconocer que debía ir. Y fue. Después que Dios obró en su gracia y en su misericordia con este pueblo. La Biblia dice que Jonás deseaba morirse. Tan enojado estaba que prefería morirse a ver arrepentidos a aquellos hombres a los cuales él consideraba despreciables. Otro caso que encontramos en la Biblia es el profeta Elías. Había tenido una gran victoria. 400 profetas de Baal danzaban y se sajaban delante de sus dioses, clamando a sus dioses. Y Dios le dio una gran victoria a Elías al derrotarlos. Pero posteriormente, cuando la mujer de Acab, el rey de ese entonces, se entera de todo esto, ella promete quitarle la vida al profeta Elías. Y la Biblia dice que el profeta Elías se fue, huyó del lugar, tratando de esconderse lo más lejos posible. Y la palabra de Dios dice en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4, de esta manera: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol, y deseaba morirse. Deseaba morirse, y diciéndole a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Estos hombres que les he mencionado sentían todo el peso de la gran responsabilidad que tenían y lo difícil de la tarea por llevar a cabo. Obviamente Dios estaba con ellos, pero en su humanidad sentían todo el peso, toda la responsabilidad y se sentían completamente desvalidos. Por eso pedían morir. Pero en el caso del rey Ezequías, aunque la Biblia dice que estaba enfermo, él no estaba pidiendo eso. Solo quisiera imaginarme por un momento si esto llegara a nuestra vida repentinamente. Que alguien nos dijera: vas a morirte, te queda 1 minuto, te quedan 2 minutos, ordena todo lo que puedas. Me imagino que no estaríamos dispuestos a escuchar algo así tan inesperado, aún y con todos los problemas que pudiéramos tener. Los problemas que pudiéramos tener en el trabajo, los problemas que pudiéramos tener en la familia, la falta de salud incluso en nosotros, no desearíamos pedirle algo así a Dios, aunque sabemos que ese día puede llegar y puede sorprendernos. Pero en esta reflexión de lo efímero de la vida, el rey Ezequías, usted y yo, necesitamos reflexionar sobre esto, porque era un aviso inesperado. E incluso era un aviso muy serio que Dios le estaba dando. Dice: ordena tu casa, porque morirás. Podemos notar que fue Dios mismo el que le mandó este mensaje al rey Ezequías. Jehová dice así. No eran las palabras de un médico. No eran las palabras ni siquiera de un medio o de un agorero. No eran las palabras de ningún enemigo de Ezequías. Tampoco eran las palabras del propio profeta Isaías. Eran las mismas palabras de Dios, quien le estaba diciendo que se preparara. Por alguna razón Dios había determinado
esto para el rey Ezequías. No podemos pensar menos, hermanos, que quizá el dolor en su alma era mayor que el dolor de la enfermedad que tenía en ese momento, aunque era de muerte. Tal noticia nos dejaría a usted y a mí, o a cualquier persona, completamente perplejos, completamente desconcertados, o sin aliento incluso. Aunque sabemos que la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Sabemos que hay un decreto divino de parte de Dios que debemos morir. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero no desearíamos que ese momento llegara de una forma tan inesperada, tan repentina y tan seria. Algo muy importante que tenemos que pensar nosotros sobre esta frase o este aviso de parte de Dios para el rey Ezequías es que hoy vivimos, mañana no sabemos. Por eso, ordena tu casa. Tiene algo muy importante que enseñarnos a nosotros, a usted y a mí. Esta es la primera verdad, que tenemos que reflexionar sobre lo efímero de la vida, lo repentino que es la vida, lo fugaz que es la vida. La segunda verdad es el llamado a la reflexión en el caminar con Dios. No solamente tenemos que pensar que la vida es efímera, es pasajera, sino ordena tu casa nos debe llevar a pensar también al hecho de reflexionar en nuestro caminar con Dios. Ezequías fue el hijo del rey Acaz, un rey que según la Biblia hizo lo malo delante de Dios. Sin embargo, el rey Ezequías, su historia es tan fascinante porque aproximadamente en 14 años de reinado hizo cosas extraordinarias. Por ejemplo, devolvió la adoración a Dios en el pueblo de Israel. El pueblo había abandonado completamente la adoración a Dios. Y este rey reavivó la adoración a Dios. Quitó todos los objetos idolátricos. Incluso la Biblia dice que destruyó aquella serpiente de bronce que Moisés había construido, aquella que narra el capítulo 21 del libro de Números. En ese entonces el pueblo de Israel había comenzado a adorarla. Y Ezequías le llamó Neustán. La destruyó por completo, porque era un objeto de adoración del pueblo de Israel. Incluso hizo posible que el pueblo de Israel volviera a celebrar la Pascua, según el capítulo 30 del segundo libro de Crónicas. Una reforma extraordinaria en el sentido espiritual para el pueblo de Israel. Pero en el contexto material había construido un canal, un gran canal, para que abasteciera de agua a la ciudad en tiempos de crisis o de guerra. Algo tan extraordinario y fascinante es la vida de este hombre. Según el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, los versículos 5 y 6, dicen que este rey puso a Jehová como su esperanza y no se apartó de él. Al contrario, guardó sus mandamientos. Es de allí entonces, hermanos, que este es un llamado a la reflexión, a caminar en nuestro caminar con Dios. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Nos debe hacer pensar por un momento en nuestro caminar con Dios, en el ámbito moral. No parece que hubiera algún problema de índole moral en la vida de Ezequías. A lo menos no encontramos algo así. Quizás lo único pudiera pensar, y esto es una consideración muy personal, que lo único que pudiéramos pensar es que él pudiera llegar a sentir cierto orgullo por el hecho de que Dios estaba de su parte y que Dios lo iba a defender de la invasión de Asiria. Aunque la Biblia no dice algo así. Pero podemos pensar en nuestra sociedad. En eso sí podemos pensar, en nosotros, en nuestro caminar con Dios en el ámbito moral.
podemos pensar en nosotros mismos. Lo moral es todo aquello que distingue a una sociedad, que distingue a una familia, que distingue a una persona, cuya vida tiene principios o se basa en principios o en valores, cuya vida es educada y respetuosa. Porque cuando falta eso, entonces no hay moral. Hay una vida inmoral, hay una sociedad inmoral, hay una familia que es inmoral completamente. En ese sentido, a lo largo de los años, todo esto parece desaparecerse en la vida de nuestra sociedad. Y esto ha afectado nuestros hogares, no podemos negar eso. Ha afectado nuestras propias personas, incluso ha afectado nuestras iglesias, donde se alaba el nombre del Señor, porque donde quiera hay rebeldía. No solamente hay rebeldía hacia la adoración a Dios, hay rebeldía incluso en el trabajo, hay rebeldía en los hogares, hay rebeldía en las escuelas, hay rebeldía por donde quiera. Lo inmoral ha abarcado completamente a nuestra sociedad. Pero no solamente eso, sino que incluso los esposos quebrantan el pacto, aquel pacto que hicieron delante de Dios cuando se casaron. Muy fácilmente lo echan todo a la basura. Los padres a veces ignoramos a los hijos. Los hombres y las mujeres se dedican o se entregan a los vicios. No podemos decir que en nuestra sociedad no haya inmoralidad. Aun y cuando pudiéramos tener ciertos principios, a veces somos inundados por actitudes o acciones inmorales, porque nos hemos dejado tal vez llevar por la corriente de este mundo. Una característica del hombre moderno es que vive el presente y no prevé para el futuro. Con mucha facilidad miente, con mucha facilidad es impuntual, con mucha facilidad se llena de soberbia. Muchas familias modernas viven para sí. No hay principios morales que controlen o dirijan sus vidas. Me pregunto y le pregunto a usted, mi hermano, ¿cuántos cristianos estaremos atrapados en las garras de lo inmoral? Solo usted lo sabe, o solo yo sé de mi propia vida. Pero no solamente en nuestro caminar con Dios hay que verlo desde el ámbito moral, también hay que verlo desde el ámbito familiar. De acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, hasta este momento Ezequías no tenía hijos. Tuvo un hijo posteriormente llamado Manasés, que fue rey de Israel también, pero en este momento no lo tenía. Pero el llamado de Dios, que Dios le hacía, implicaba que él pensara en su familia, no solamente en su trono, no solamente en sus asuntos, sino en su propia persona, en su propia familia, en sus allegados. De ahí entonces que en el ámbito familiar, ordena tu casa, nos debe hacer pensar cómo estamos como familia. ¿Cómo nos comportamos como familia? Si en realidad somos una familia o solo somos un grupo de personas que habita bajo un mismo techo. Si en realidad somos una familia que vivimos como tal o cada quien vive para sí. Si en realidad somos una familia que adora a Dios o cada quien va por su camino, haciendo lo que bien le parece. Ordena tu casa. En el ámbito familiar marca un alto para considerar la falta de devoción que a veces tenemos a Dios. La falta de devoción que tenemos a la lectura de la palabra del Señor. Hoy más que nunca, nuestras vidas deben dirigirse hacia lo que Dios nos dice en su palabra, para poder estar convencidos de que en sus manos estamos seguros, de que estamos protegidos. Y que aun y cuando pudiera venir cualquier circunstancia, como este anuncio que vino a la vida de Ezequías, nosotros podamos darle gloria a Dios por lo que Él quiera hacer en nuestra vida. Ordena tu casa, nos hace pensar cómo estamos delante de Dios. No solamente en la lectura de la palabra de Dios, sino incluso en nuestra
oración o en nuestro caminar en la oración con Dios e incluso en nuestra congregación. Muchos prefieren no congregarse, prefieren quedarse cada domingo en casa cuando deberían estar adorando al Señor en sus iglesias. Bueno, hoy es permitido por esta contingencia. Hoy extrañamos los abrazos, pero ya habrá momento para ello. Pero ¿cuántos cristianos a veces prefieren deleitarse en sus deportes favoritos cuando deberían estar adorando al Señor? ¿O cuántos otros prefieren dedicarse a sus negocios cuando deberían estar adorando al Señor? De allí entonces que en el ámbito familiar, ordena tu casa, debe marcarnos un alto para arreglar cuentas en nuestra familia. Si es que acaso como esposo yo no llevo bien con mi esposa, si es que acaso como esposa no se lleva bien con su esposo, si es que acaso como padre no tengo buena relación con mis hijos o como hijo no tengo buena relación con mis padres, es momento de poder estrechar lazos, es momento de poder ir a Dios y hablar con Él y pedirle perdón por lo que estamos haciendo si es que está incorrecto delante de Dios. Debemos analizar y aprovechar estas oportunidades que Dios nos da. Pero en nuestro caminar con Dios, en lo que tenemos que reflexionar, no solamente está el ámbito moral, familiar, sino también el ámbito espiritual. Ezequías había honrado a Dios. Todo lo que podemos observar en el texto de este pasaje y en su contexto es que fue un hombre que guardó los mandamientos de Dios. Fue un rey que guió a su pueblo a hacer lo mismo, a confiar en Dios. Pero ahora nos toca, a usted y a mí, a todos los cristianos, y a quien no lo es, a pensar en esta frase: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Debe llevar al pensamiento de cómo estoy delante de Dios, de cómo estoy caminando delante de Dios. Imagínate por un momento si Dios en su gracia y en su soberanía permitiera que la muerte tocara tu puerta. Le pregunto, ¿está preparado? ¿Está listo para encontrarse con el Señor? ¿O todavía usted no tiene una relación con Cristo? No debería desperdiciar su vida. Debería aprovechar cada momento que Dios le da, y particularmente este día que usted está escuchando lo que Dios le dijo a este rey: ordena tu casa porque morirás. Solo imagínese que esa voz le llegara a usted en este día de parte de Dios. Y bueno, de hecho le está llegando porque es Dios el que habla en su palabra y el que le está advirtiendo. ¿Está preparado para encontrarse con el Señor? Pero pensemos también en quienes hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Esto nos debe llevar a pensar también, hermanos, si en realidad Dios es nuestro Dios donde quiera que nos movemos. Si es nuestro Dios en nuestras dificultades, en nuestros problemas, en nuestras angustias, en nuestras enfermedades. Si Dios es nuestro Dios en los momentos de tranquilidad. Si Dios es nuestra prioridad todos los días de nuestra vida. Hermanos, en este momento tenemos que reflexionar sobre aquello que a veces nos permitimos hacer y que deshonra a Dios. En esas cosas que a veces nos permitimos hacer o ver que deshonra a Dios. En aquello que nos permitimos hacer que deshonra a nuestra propia familia y que deshonra a nuestra propia persona. Tenemos que reflexionar en lo que es Dios para nosotros y en lo que su palabra nos enseña. Hemos visto entonces hasta aquí, que ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Es un llamado a la reflexión de lo efímero que es la vida. Pero también es un llamado a reflexionar sobre nuestro caminar con Dios. En tercer lugar,
Es un llamado a la reflexión para buscar el rostro de Dios. Notemos lo que dice el capítulo 38 de Isaías, versículo 1 y 2. En aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová. En aquellos días no se refiere a un tiempo futuro, sino se refiere al momento en que estaba viviendo Ezequías. El momento en que estaba siendo presionado por el reino de Asiria con una inminente invasión. A esos días se refería, y en esos días es que Ezequías había enfermado de muerte, y en esos días vino el anuncio de Dios de que él iba a morir. Pero notemos, hermanos, que ante esto, ante las palabras del vocero de Dios, del profeta de Dios, Ezequías tenía algunas alternativas. Tal vez tenía la alternativa de rebelarse en contra de Dios, de reclamarle a Dios y rebelarse. Él había caminado al final a la luz de lo que Dios le decía. Pudo haber hecho también el hecho de aceptar la voluntad de Dios y encargar el trono a los ancianos del pueblo, a sus consejeros. Incluso pudo buscar el rostro de Dios en oración, y esto fue lo último que hizo Ezequías. Vemos que la oración de Ezequías fue con prontitud. Dice la Biblia: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Tan pronto como Isaías le dijo lo que Dios había mandado a decir, él fue a Dios en oración. Y esta oración fue con prontitud. Él no le pidió al profeta que orara por él. Él no llamó a sus consejeros para que intercedieran por él. Ezequías sabía del poder de la oración. Lo había hecho antes, o antes había pedido al profeta que orara. Sabía que en los momentos de dificultad Dios estaba presto para ayudarlo, y que la oración era la llave que abría el cielo para una respuesta. No por algo Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy más que nunca, la oración es el emblema de muchas personas. Vemos a muchas personas orando, presidentes de países orando, familias orando y clamando, cientos de miles de personas. No dejamos de orar por lo que está sucediendo en el mundo entero, y de hecho no deberíamos dejar de orar nunca, ni por esta ni por otras circunstancias que pudieran agobiarnos. Pero notemos que la oración del rey fue con transparencia, no solo con prontitud, fue con transparencia. El versículo 3 dice: y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Es como si Ezequías le estuviera diciendo al Señor: Señor, este soy yo, este es Ezequías al que tú conoces. Tú mejor que nadie sabes quién soy. A ti no te puedo engañar ni te puedo mentir. Claro que Dios lo conocía. Él sabía lo que había en el corazón de este hombre y cómo se comportaba delante de la santidad de Dios. Pero esto nos debe hacer pensar a nosotros y analizar nuestra vida a la luz de estas frases. Porque Ezequías dijo: he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Podemos preguntarnos: ¿andas en verdad y en integridad delante de Dios? Es decir, ¿eres fiel a Dios? Porque la otra cosa que dice Ezequías:
y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Lo que estás haciendo o cómo te estás conduciendo es del agrado de Dios. Dios le conoce a usted, me conoce a mí. Y quiero imaginarme por un momento, como a veces hago cuando estudio la palabra de Dios, qué agradable ha de ser a Dios cuando nosotros venimos a hablar con Él y hablamos transparentemente. Derramamos nuestro corazón con transparencia. No tratamos de culpar a nadie. O como aquellos que a veces oran y tratan de culpar a otros de sus acciones. Y que por esa razón tuvieron que actuar de esa manera. ¿Cuántas veces escuchamos en los hogares al esposo acusando a la esposa, o a la inversa, a la esposa acusando al esposo, o acusando a los hijos a los padres, o acusándose mutuamente? Ezequías vino con transparencia a Dios, sin ocultar nada de cómo era. Dios lo conocía. Dios sabía. Muchas veces nosotros somos muy generales en nuestras oraciones y no somos puntuales con Dios. Vamos a suponer que yo me como una galleta la cual no debería comerme. La veo allí y me la como. Y vengo a Dios sabiendo que hice mal. Vengo a Dios en oración y le digo: Señor, perdona mis pecados. Te lo ruego en el nombre de Cristo, pero nunca le dije lo que había hecho. O a veces venimos a orar a Dios y nos justificamos. Tratamos de justificarnos. Hacemos como Eva. Es que me fue agradable a los ojos la galleta. La tomé, la vi y me la comí. Porque me agradó esto. Por eso lo hice, Señor. Tratamos de justificarnos. La oración de Ezequías fue transparente. Señor, este soy yo. Tú me conoces mejor que nadie. En cuanto a las cosas tuyas, he andado en verdad y con íntegro corazón. Y he hecho las cosas agradables a tus ojos. Pregúntate si ese es tu caminar con Dios y si eso es lo que tú le dices a Dios cuando oras a Él. Pero no solamente la oración de Ezequías fue con prontitud y con transparencia, sino fue con sinceridad. Vemos que hoy muchos oran y oran con prontitud, pero qué tanta transparencia hay en sus vidas cuando vienen delante de Dios. Ezequías no solo oró de esta forma transparente, sino dice la Escritura ahí en el versículo 3, la última parte: y lloró Ezequías con gran lloro, lo que me hace pensar que fue una oración sincera. Él oró con sinceridad. Y estas lágrimas de Ezequías no eran un lamento, no eran lágrimas de reclamo, de impotencia, sino más bien eran lágrimas de sinceridad delante de Dios. Este hombre había derramado su corazón delante de Dios en busca de su misericordia y que su gracia lo cobijara, lo cubriera, lo llenara. Nos hace pensar en aquellas lágrimas que Pedro derramó según los evangelios de Mateo, Marco y Lucas. Después que negó al Señor, dice la palabra de Dios que él lloró amargamente. Pero en el caso de Pedro, había fallado al Señor. Pero Ezequías parece ser que no. Pero él derrama su corazón con toda sinceridad delante de Dios. Yo le pregunto, cuando ora a Dios, ¿ora con sinceridad? ¿Derrama su corazón delante de Dios o solo lo hace de manera mecánica, como muchos lo hacen hoy en día? Sin duda, Ezequías nos muestra cómo debemos orar, cómo deberíamos orar, la forma en la que deberíamos acercarnos a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios premia el corazón abatido y muestra su propósito a sus hijos de acuerdo a su voluntad cuando se ora con prontitud, cuando se ora con transparencia y con sinceridad.
Vean lo que dicen los versículos 4 al 8. Dice: entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho: he aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales ya había descendido. 15 años más Dios le dio a Ezequías. Por eso la Biblia dice que él reinó 29 años. Este hombre, hasta este momento, todo parece indicar que tenía 39 años de edad. Empezó a reinar a los 25 años. Y a los 14 años aproximadamente le llegó este aviso. Pero Dios le concede 15 años más de bendición. 15 años más de oportunidad. 15 años más de servicio. Qué bendición, hermanos, es encontrar consuelo en la palabra de Dios. Qué bendición es saber que Dios escucha nuestras oraciones y responde a ellas conforme a su voluntad. Qué bendición es ser confrontado por la palabra de Dios para corregir nuestras vidas, para enmendar nuestro camino, para caminar en comunión con Él. Ezequías estaba enfermo de gravedad. Pero algo que la Biblia no menciona es que él haya orado alguna vez por esta enfermedad. Parece que se acostumbró a vivir con ella, pero su ser se cimbró, se estremeció, se desencajó su rostro cuando escuchó de parte de Dios: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Fue cuando él clamó a Dios y Dios le respondió. Muchos piensan que vivirán muchos años y le dan rienda suelta a su vida para hacer cosas desagradables delante de Dios. Otros a sus propios ojos piensan que su caminar con Dios es el correcto. Pero incluso otros más se acostumbran a vivir con ciertos pecados en sus vidas. Así que este llamado que Dios le hizo a Ezequías y que nos hace a usted y a mí en este día, debemos atenderlo con prontitud, entendiendo que usted y yo somos Ezequías. Pero quizás en su vida hay pecado activo y no confesado. Quizás hay actos inmorales que a usted le agrada practicar. Quizás hay cosas que a usted le agradan ver, que le desagradan a Dios y que denigran a su propia persona. Quizás hay orgullo. Quizás hay diferencia en el hogar, hay insensibilidad en el hogar. Probablemente hay infidelidad, no lo sé. O tal vez falta de respeto en la familia, falta de amor al esposo o a la esposa. Solo usted lo sabe. Pero este llamado que Dios le hizo a Ezequías debe hacerle reflexionar sobre lo efímero de la vida. Es un llamado a reflexionar en tu caminar con Dios, pero también es un llamado a buscar el rostro de Dios en oración, como lo hizo Ezequías, con prontitud, con transparencia y con sinceridad. Yo quisiera invitarte en esta tarde a que tú inclinaras tu rostro y hablaras con Dios, porque Él mejor que nadie te conoce. Que derramaras tu corazón delante de Él y le contaras lo que te está pasando.
Tal vez tienes que ordenar cosas en tu vida. Tal vez tienes que ordenar cosas en tu familia o en tu vida espiritual. Solo tú lo sabes. Pero sería bueno que en este momento me acompañaras en oración a Dios y hablaras con Él. Y tú le dijeras a Dios lo que tengas que decirle y le pidieras perdón. Mientras yo oro, tú ora donde quiera que estés. Padre, gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de tu palabra y de la vida de este rey, que hay cosas que no esperamos, como es el hecho del anuncio de nuestra muerte, que a veces no reflexionamos sobre lo efímero que es la vida, lo pasajero que es, que incluso a veces no reflexionamos sobre nuestro caminar contigo, porque pensamos que lo que estamos haciendo es lo que a ti te agrada, pero posiblemente lo vemos desde nuestros propios ojos. La vida de este hombre también nos hace reflexionar, Señor, que debemos buscar tu rostro con toda transparencia como lo hizo Ezequías. Tú conoces a cada persona, a cada hermano que está escuchando este mensaje y que lo escuchará. Obra en sus vidas y perdona lo que hayas de perdonar en sus vidas y en la mía. Haznos, Señor, que volvamos nuestro rostro a ti, para que tú vuelvas tu rostro a nosotros. Padre eterno, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo quiero invitarles que si usted hizo esta oración, u oró a Dios y le pidió perdón por sus pecados, y ha recibido a Cristo como su Salvador personal, háganoslo saber para orar por usted. Pero si ha sido de bendición para ti, mi hermano, mi hermana, también haznoslo saber para que oremos juntos por esto. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Amén.